Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa de día miércoles que vamos a iniciar recordándoles un par de cosas. Este programa es auspiciado por Clinera.io, donde usted encuentra, si usted es un dueño o un ejecutivo de una clínica privada, en Clinera.io encuentra el software más avanzado con inteligencia artificial para manejar todos los asuntos vinculados con la gestión de una clínica privada, con especial énfasis en el tema de la comunicación vital en una clínica, con los pacientes, por ejemplo. Recordarle las horas, qué sé yo, millones de cosas. Usted sabe, ha estado o trabaja en una clínica o se ha atendido en una clínica, es un asunto complejo y de eso se encarga este software que está en Clinera.io. Les recuerdo también a Ángel Hey, corredor inmobiliario muy efectivo, se concentra en pocos encargos, usa métodos muy expeditivos y el resultado es que logra vender y arrendar aquello que le encargaron que arrendara o vendiera. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar, arreglar, cambiar pisos, muebles de cocina, arreglarlos o cambiarlos. Es un tema complicado, se requiere mueblistas especializados, pintura, también es un tema de, no es llegar y pasar una brocha, arquitectos para cosas mayores, remodelación, en fin, puros profesionales para un trabajo profesional de calidad, que es lo que usted quiere. Bien, quiero contarles además que el miércoles, o sea, hoy para ustedes, se reinaugura, se relanza una exposición llamada Torrentes Pétreos de la escultora y amiga nuestra, de nuestra familia, Laila Avilio, en Casa Museo, segundo piso. Esto está en la calle Libertad 444. Las piezas son muy interesantes, no son estratosféricamente caras, ni mucho menos, hay de todos los valores. Yo les gustaría mostrarles algunas cosas pequeñas que tengo de ellas, realmente excelentes esculturas. El arte, además de ser algo grato, de contemplar, es una inversión, porque el arte siempre crece su valor monetario, siempre. Así es que, amigos, Laila Avilio, Torrentes Pétreos, hoy miércoles, Casa Museo, segundo piso, Libertad 444. Bueno, comencemos con el programa. Hoy, después que yo grabe esto, estoy grabando alrededor de las 12 del día, martes, se va a votar en el organismo respectivo el tema de la ley Lafkenche, que le estaría, si es aprobada, cediendo, escuchen bien, 620.000 hectáreas a un grupo de descendientes de esto que llaman, abro comillas, los pueblos originarios, que supuestamente en algún momento de su historia habían ocupado zonas costeras de Chile, de lo que no era Chile en ese entonces, y supuestamente estas personas, por, no sé, a título de qué, se les daría 620.000 hectáreas para, supongo yo, para compensar injusticias o cosas así sufridas por sus tatara abuelos hace 500 años, 400 años, 300 años. ¿Cuál es el efecto de esto? Ya vamos a ir al fondo del asunto, que es con qué derecho, con qué criterio un grupo específico de chilenos, porque tienen tal o cual descendencia étnica, tienen derecho a un pedazo enorme de territorio, cosa que ningún otro chileno tiene derecho. Yo tengo derecho, por ejemplo, al territorio de la casa que compré y que afortunadamente terminé de pagar. Eso es lo mío, unos cuantos metros cuadrados. Usted es propietario de los cuantos metros cuadrados de su casa, de su departamento. Nada más. Todo el resto es público, las calles, las avenidas, las carreteras, el paisaje, las playas, la costa, todo. Pero estos chilenos específicos, que son tatara nietos de no sé quién, van a recibir 620.000 hectáreas, lo cual tiene en estado de revuelta y de rechazo total a prácticamente toda la población de la zona de Aysén, que es donde se encuentra esta zona. Estoy hablando de gente que trabaja ahí. Gente, buzos, por ejemplo, hay una asociación de buzos. ¿Qué va a pasar con nosotros si estos tipos se apoderan de la costa? 620.000 hectáreas abarcando costa, desde la costa para adentro 620.000 hectáreas. O sea, el mar también. Esto incluye una zona del mar. Un montón de actividades comerciales, industriales, forestales, agrícolas, profesionales,
Todos los sectores productivos de la zona están subiéndose por las paredes. Les voy a dar algunas pocas cifras. Esta cuestión afecta a 300 concesiones acuícolas, o sea, de pesca, qué sé yo, lo que sea, acuícolas, relacionadas con el mar. 300. Y afecta el 25%, la cuarta parte de la capacidad productiva de salmonicultura, que es una fuente de ingresos para muchas personas y desde luego para el país, ¿no es cierto? Y muchas otras actividades quedan en suspenso, quedan impedidas o quedan sometidas al capricho si es que estas personas reciben este increíble regalo de 620.000 hectáreas. Esta ley no es reciente, ¿eh? Fue impulsada durante el gobierno de don Ricardo Lagos en el año 2005, fue impulsada por una serie de organismos estatales. En esa época reinaba en forma absoluta todos los discursos políticamente correctos vinculados con los derechos de los pueblos originarios. Todo el mundo caía de rodillas frente a todo ese culto, porque fue un verdadero culto. Y entonces salió como por un tubo la ley, la Kenche, que se empezó a encontrar con dificultades, precisamente por lo que significa en términos económicos y sociales, que entregarle tal cantidad de territorio a un grupito de este porte de personas. No estamos hablando de entregarle esto a cientos de miles de descendientes, sino que un grupito, unos cuantos clanes. ¿Cuál es el fundamento, llamémoslo filosófico, político, sociológico, económico, de decretar que un grupo de personas, porque son descendientes de algunas personas que hace 400 o 500 años atrás sufrieron abuso? Pongamos que es así. Aunque en realidad los pueblos originarios, como los llaman en esa época, no desarrollaban explotaciones agrícolas y de ninguna clase en forma sistemática en un territorio. No vivían en ese nivel de civilización todavía. Eran más que nada recolectores. Vagabundeaban por distintos territorios y zonas y se dedicaban a guerrear unos con otros por la recolección, básicamente. No era una actividad agrícola o acuícola sistemática ocupando un territorio que se los quitaron. No es ese el cuadro que ustedes tienen que tener en mente. Pero aunque así hubiera sido, ¿por qué los tataranietos tienen derecho a recibir una especie de compensación, quitándole al resto de los chilenos 620.000 hectáreas productivas? ¿Qué pasa con los demás chilenos? También podríamos empezar a enarbolar derechos. No sé, yo no sé qué derechos podrían enarbolar de mi familia. Mi familia viene toda de Europa por el lado paterno y materno. Pero a lo mejor en una de esas. Y hay otros chilenos que su abuelito, su tatarabuelo tenía algo que se lo quitó un ladrón o algo así, y entonces podría pedir también una compensación. Todos podríamos pedir alguna compensación por alguna cosa, o casi todo. Que es completamente absurdo. Todo esto está basado en una ideología. La ideología que empezó a convertir en un objeto de adoración la mítica historia de los pueblos originarios, que empezaron a adquirir un valor per se por ser supuestamente originarios, aunque nadie es originario realmente de nada. O todos somos originarios de donde nacimos, no importa en qué año nacimos, nos originamos en esa parte. Todos somos individuos y pueblos originarios. Nos originamos en un territorio, en el seno de una cultura, de una estructura política, lingüística, cultural. ¿Y por qué los que nacieron también en una estructura política, lingüística y cultural, no ahora, sino que hace 500 años, tienen más derechos que nosotros? No tiene sentido. Es absurdo. Completamente absurdo. Dirán ustedes, bueno, la verdad es que hay una cuestión práctica política, se trata de mantenerlos tranquilos a estos grupos étnicos. Eso no es verdad, eso no produce ese efecto de pacificación, sino que todo lo contrario, estimula a otros a decir, bueno, yo también quiero mis 200.000 hectáreas, porque resulta que aquí hay un cementerio y un lugar de culto, que está lleno de lugares de culto ahora. Un lugar de culto mis antepasados, entonces ahí no puede haber ninguna actividad de los Wincas. Es absurdo. Es convertir en un fetiche a estos supuestos pueblos originarios que no son más originarios que nosotros. Porque llegaron primero.
No llegaron primero. Los pueblos llamados originarios de Chile desplazaron a otros, que habían a su vez desplazado a otros. Tendríamos que remontarnos quizás hasta Adán y Eva para ver quién es el originario, el que llegó primero. Y además, que llegar primero es un mérito en sí mismo. Miren, si por donde ustedes lo miren es absurdo, no tiene lógica. Y políticamente hablando tampoco, porque no hace más que estimular a otros y generar más conflicto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta cuestión, si se aprueba o no. Porque si se aprueba, es otro paso más que conduce a la destrucción de este país por todos lados. Como ya está ocurriendo en otros planos, en el plano económico, en el plano político, en el plano demográfico, en el plano territorial, en el plano de la disciplina, en todos los planos tenemos realmente una situación indescriptible de corrupción. O sea, el país está en una situación sumamente grave y ahora le agregaríamos esto. Vamos entregándole territorio a los supuestos pueblos originarios. ¿Qué va a pasar con las personas de estas actividades económicas en Aysén que van a ser perjudicadas? ¿Ustedes creen que se van a quedar de brazos cruzados? Estas cosas entonces son semillas de más conflicto, no de menos. No pacifican políticamente nada. Todo lo contrario, encrispan y enardecen. Generan conflictos donde no los había. Pero en fin, yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de Ricardo Lagos, a quien yo considero un estadista, para caer en esto. Pero supongo que todos tienen un límite en sus capacidades y en su visión. Pueden ver un poco más lejos que otro, pero no lo suficiente. Entonces todos creyeron, incluyendo Lagos, que esto era una cosa de justicia, que esto era una cosa de compensación. ¿Compensación de qué? Uno no puede compensar ni siquiera un crimen de verdad cometido hace 500 años. ¿Cómo usted compensa eso? Los que fueron protagonistas de ese crimen o de ese abuso o de la situación que sea, están muertos hace rato. Los hijos, los nietos y los tataranietos no heredan derechos ni compensaciones. Es absurdo. Peor, es ilógico. Bueno, pero el idiotismo ideológico que empezó a infiltrarse y finalmente terminó dominando a esta nación partió hace muchos años, de unos 20 más o menos. Esto empezó con los temas valóricos, si ustedes se acuerdan, y empezó a crecer como un contagio, y las nuevas generaciones, que no son precisamente muy brillantes, porque no tenían disciplina en los colegios, no tenían disciplina en sus casas, no están acostumbrados a los esfuerzos, entonces no hacen ni siquiera el esfuerzo de examinar cualquier tontera que les están diciendo, se fueron sumando. Las nuevas generaciones se fueron sumando, esas nuevas generaciones se convirtieron en adultos, llegaron al poder, están en todas partes, se infiltraron por todos los rincones y engranajes de la máquina social. Y ahí tenemos situaciones como esta, en que se puede entregar 620.000 hectáreas a un grupo de descendientes lejanísimos de algunos cadáveres que hay que compensar. Absurdo. Bien, vamos ahora a ir al Congreso, pero antes de eso, amigos, para ver otra demostración más de la hipocresía monumental de los políticos, hipócritas, todos ellos, prácticamente todos. Y permítanme recordarles Fastmark, una empresa nacional de carga que trae desde Estados Unidos a Chile a la carga que requieren empresas, o sea, grandes cargas, y lo que usted como persona particular haya comprado en cualquier parte de Estados Unidos, por pequeño que sea lo que compró. Lo van a atender con los mismos métodos eficaces, diligentes y rápidos con que atienden a las empresas. Fastmark.cl. Continúo con el polvito este que ya les he mostrado, el sobre Oxibiota. El sitio está en oxibiota.cl. Con él usted elimina los malos olores de raíz, porque este polvito mezclado con agua al cabo de media hora se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que usted, al verter o vaporizar en una superficie, elimina las bacterias que inician la descomposición, que es la causa directa del mal olor. Usted va a la raíz del problema, no lo tapa, lo elimina. Muy importante en esta época del año con los calores, las otras bacterias, las anaeróbicas que se dedican a descomponer ya los malos olores, crecen mucho, se expanden con una rapidez exponencial. En minutos, digamos, se duplican, se cuadruplican. Entonces, ojo con los pozos sépticos en las segundas viviendas, ojo con las cocinas, ojo con los casinos, ojo con los restaurantes, estimados amigos. Oxibiota.cl, ahí está el producto. Sigo con praderas de frutillar, que ubican en praderasdefrutillar.cl, un proyecto inmobiliario que está en su segunda fase. La primera ya se vendió toda.
Parcelas grandes, 5.000 metros cuadrados, entiendo, con agua ya instalada, electricidad y fibra óptica, llegar y construir un lugar precioso, estamos hablando de la región de los lagos, y a solo 5 minutos de Frutillar por si usted quiere ir a comprar algo, quiere ir a comer, quiere ir a un espectáculo en el Teatro del Lago, por último quiere ir al lago, a nadar, a meterse al agua ahí, a tener un poco de vida social en un lugar muy cálido. La gente en Frutillar es como mucha gente del sur, pero Frutillar, que yo conozco un poco más, es muy cálida la vida, es muy de comunidad. Así que usted en 5 minutos está en eso, y a los 5 minutos, si se vuelve, está en su paraíso personal. Praderasdefrutillar.cl, entre al sitio y vea las fotos y todo de estos sitios. Y termino este bloque con el ajedrez, espacioajedrez.com, que ofrece 2 cursos, uno para niños que no sepan nada, dura 2 meses, cuesta 25 lucas, empiezan unos días más, el 13, póngase en contacto con ese teléfono. No olvide que el ajedrez para niños no es simplemente para darles una entretención bastante más sana que estar viendo quizás qué cosa en televisión o en la internet, usted sabe a qué me refiero, sino que además les desarrolla las capacidades analíticas, súper importantes en la vida para muchas cosas y no solo para jugar ajedrez. Y hay un curso para los que ya saben, pero quieren mejorar su juego. Este dura 4 meses. Todas estas clases son online, dicho sea de paso. El primer curso cuesta 25 lucas mensuales para los niños, este otro 21 lucas mensuales. Hay competencia los sábados, hay un montón de actividades, súper entretenido, súper buena onda. El ajedrez para los viejos como yo es una excelente manera de mantenerse. Es como la gente que va al gimnasio, ¿no? Para mantener su salud física, para mantener la salud mental, la agilidad, la velocidad, las capacidades analíticas. El ajedrez es un muy buen ejercicio. Bien, el Congreso se votaba ayer una ley que se presentó para bajar las contribuciones a los adultos mayores, que son los que más sufren las contribuciones, porque ya como adultos mayores, en la gran mayoría no tienen otro ingreso que su jubilación, algunos Montepío, si murió su cónyuge, y con eso tienen que pagar contribuciones cada vez más altas, lo que ha obligado a mucha gente mayor. Yo conocía vecinos míos que tienen que vender, y si tienen suerte, si logran vender en estos tiempos, vender, comerse esa plata, no sé, en 2, 3 años o 4 años, y no sé qué harán después, qué es lo que podrán vender después, porque no pueden pagar las contribuciones de su propia casa. Entonces había una ley para bajarle las contribuciones a los que menos pueden pagarla, que son los viejos. ¿Y saben ustedes lo que pasó? No asistieron los perlas, no hubo quórum. No asistieron porque están ya enfiestados o no sé qué, o porque están en eso que llaman las cosas distritales, o porque no querían bajar las contribuciones, pero son los mismos que cuando están en un programa de televisión o de radio, en una entrevista, para ganar votos se hacen los amorosos con los viejos y dicen, sí, tenemos que ver esto en las contribuciones, es demasiada la carga, etc. Pero luego no asisten a votar. Hipócritas. Así son. No existe gente más mentirosa que los políticos. Es un tema profesional, ¿eh? Es un tema profesional. Se convierten en mentirosos si no lo eran como personas. Se convierten en mentirosos. Porque las promesas ya son mentiras, casi todas ellas. Porque son mentiras porque saben que no las pueden cumplir. Lo que sea para ganar votos, lo dicen y lo hacen. Eso los convierte en mentirosos estructurales, en mentirosos seriales y luego en hipócritas, porque además de mentirosos ponen la cara, la máscara del que está pensando o pretende otra cosa de la que realmente hacen. Entonces son mentirosos e hipócritas la gran mayoría de ellos. No es primera vez que hacen esto de no asistir a la votación para eludir, para no mojarse el poto. ¿Se acuerdan cuando se votaba el asunto que terminaba con este regalo increíble de un sueldo eterno para los expresidentes? De manera que el señor Boric, que nunca ha trabajado en su vida, sin haber llegado a los 40 años, todavía va a disfrutar toda su vida de un enorme ingreso. Bueno, tampoco hubo quórum para votar contra eso. Se corrieron. Y aquí se corrieron. Señores mayores de 65 años, entre los cuales me incluyo, por supuesto, ya saben a qué atenerse con estos hipócritas. El sistema que inventaron ahora
¿Para qué mostrar la cara y tener que votar sí o votar no? No estamos, no existimos. O sea, nos eligieron para no existir, para no votar, para corrernos. Ténganlo en mente la próxima vez que le vengan a pedir sus votos, señora, señor. Bien, pasemos a otra cosa, estimados amigos. Una serie de centros de estudios de derecha, no lo voy a mencionar porque usted los puede ver en las redes si quiere, le piden a la izquierda que sea más autocrítica. Todo esto a propósito del tema que la izquierda le plantea siempre a Kast, con una frescura increíble a propósito de hipocresía, ¿no? La candidatura a Kast es un riesgo para la democracia, que les interesa tanto a la izquierda la democracia, porque él es de ultraderecha, ya tienen marcado a Kast como ultraderechista, enemigo de la democracia, y han insistido y van a seguir insistiendo. La señora Jara, que no tiene luces para más que para eso, va a también seguir insistiendo. Entonces a estas personas le dijeron, bueno, y ustedes, señor, ¿por qué no hacen una autocrítica de todo lo que ha significado la izquierda, no solo en Chile, sino en la historia del mundo en cuanto a la democracia? ¿Qué democracia han existido en los países comunistas? Ustedes trataron de echar abajo un gobierno, el gobierno de Piñera, eso literalmente fue así. Lo trataron de echar abajo y a medias lo echaron abajo. Y hablan de democracia, ustedes son el riesgo de la democracia, hagan una autocrítica. Usando la expresión que les gusta tanto a la izquierda, especialmente a los comunistas, no, la autocrítica, tenemos que hacer una autocrítica. ¿De qué están hablando? En primer lugar, nunca hacen autocrítica. Pedirle autocrítica a fanáticos de una fe es como pedirle autocrítica, no sé, a los cristianos, a los judíos ortodoxos. ¿Autocrítica de qué dirían? Nosotros creemos en esto a full. Esto es la verdad revelada y absoluta. ¿Qué autocrítica tenemos que hacer? Además, recuerden y no olviden nunca, la gente de izquierda y especialmente los más articulados de ellos, que son los comunistas, los menos desarticulados, habían dicho, tienen un concepto de democracia completamente distinto al de los centros de derecha y al de la gente común y corriente. Para ellos la democracia no es esto que ellos consideran meramente un aparato burgués, de una farsa de las elecciones y los partidos. Para ellos la democracia es otra cosa. La democracia consiste en que el Partido Comunista o el que sea domina todo, impone su teoría del mundo, su visión, su ideología, y entonces de vez en cuando se agarran a cuchillazo en el Comité Central a ver quién es el presidente del partido, y eso se llama centralismo democrático. Esa es la democracia de ellos. La discusión es dentro de su propio aparato, o sea, de los ya convencidos. La democracia de decir tenemos que hacer sellos postales con la imagen de Lenin o tenemos que hacerlas con la imagen de Stalin. Entonces hay dos bandos discutiendo esa cosa tan importante y eso se llama centralismo democrático. No estoy inventando nada. Así funcionaba en la Unión Soviética. Así funciona hasta el día de hoy. ¿Ustedes creen que cuando se reúne el Partido Comunista se ponen en tela de juicio para examinar los dogmas centrales de la teoría marxista, que por supuesto la mayoría de ellos jamás han estudiado? No. Cuestiones de táctica. Si tenemos que aliarnos con este o tenemos que aliarnos con el de más allá. Si tenemos que ser un poco más proactivos o tenemos que ahora estar en una postura un poco más cautelosa. Si tenemos que hacer lo de más acá o lo de más allá. Cuestiones menores de táctica política para ganar poder, finalmente de eso se trata. Eso se llama centralismo democrático. La democracia burguesa para ellos es una farsa que no vale nada. Entonces, pedirles autocrítica a propósito del riesgo de la democracia. Bueno, ellos son por definición un riesgo a la democracia que nosotros conocemos porque la quieren sustituir. Bueno, vean, si no me creen, lean un poco a los clásicos marxistas. Pues. Están ahí disponibles, no cuestan nada. Usted entra a cualquier librería y va a encontrar textos marxistas. O sea, es re fácil. O recordar un poco la historia. ¿Qué concepción tienen ellos de la democracia? Recordar nuestra historia reciente, la del año, de eso que llaman el estallido social. Están dispuestos a cualquier cosa, porque ellos no creen en esa democracia. Entonces por definición, ellos son un riesgo para nuestra democracia, porque la quieren sustituir por otra cosa. Recuerden, ya que tienen tan mala memoria muchos de ustedes, perdónenme, que en un momento dado
creo que la señora Carmen Hertz y otros del Partido Comunista querían promover una ley de negacionista que llamaban, por en virtud de la cual, si a usted se le ocurría escribir un libro donde no hubiese el ataque doctrinario y oficial de la izquierda contra Pinochet y el régimen de Pinochet, usted iba a ser sancionado de una manera o de otra. No con un balazo en la nuca, porque todavía no tienen control militar. O sea, el día que lo tuvieran, imagínense, esa es la piedra, el tope que tienen. Pero sanciones y ataques en las redes y hacerle la vida imposible, eso que llaman la cancelación. Entonces, ustedes ven, su concepción de democracia no tiene nada que ver con nuestra concepción de democracia. Así que si hay aquí un riesgo para la democracia, son ellos. Un riesgo para nuestra democracia, porque ellos promueven su, abro comillas, democracia. Entonces, pedirles autocrítica es el colmo de la ingenuidad, señores de los centros de derecha. No pierdan tiempo. Es ridículo. Crean ustedes que van a decir, sí, en realidad vamos a hacer una autocrítica. En realidad nosotros fuimos bien cabrones con Piñera, ¿no? Por Dios, que estuvimos tratando de echar abajo ese gobierno. Por Dios, que hemos sido antidemocráticos. No, eso no va a ocurrir. Bueno, permítanme contarles de entrenainglés.com. Si usted quiere aprender a conversar en inglés, o sea, hablar y entender lo que le hablan, entrenainglés.com, cursos online dados por profesores que tienen ese objetivo. No convertirlo usted en especialista en el literario de Shakespeare, ni falta que hace, diría alguien, sino que conversar. Usted quiere conversar, quiere hablar y entender, poder moverse en el mundo cómodamente. Entrenainglés.com, clases online. Continúo con conversas numéricas, clases dadas por un por un ingeniero de la Chile que yo conozco, el Mauro, que dio una manera de enseñar las matemáticas que permite destrabar ese trauma que tienen muchos chicos con las matemáticas, que los hace sacar malas notas, odiar las matemáticas, eligen carreras que no tengan matemáticas, toda su vida la determinan porque no dan pie con bola con las matemáticas, no por culpa de ellos, sino por los métodos que se siguen usando para enseñar matemáticas en los colegios, que son patéticos. Él encontró otra manera, los niños empiezan a ver que la matemática es otra cosa, que no es una cuestión de un montón de fórmulas antipáticas en un papelito, y les empieza a ir bien. Les empieza a ir bien en matemáticas, ya no tienen problema ninguno. Fuera de eso, entrego unos cursos de preparación para la selección, para entrar a la universidad, y unos cursillos de programación para niños, muy niñitos, que son muy útiles para empezar a fortalecer las capacidades cognitivas de los cabros. Muy importante, lo antes posible que agarrar a nuestros hijos, nuestros nietos. No esperen que tengan 10, 12 años. Lo antes posible. Es impresionante la diferencia que hace un niño al cual lo incentivaron intelectualmente de los 3, 4 años a un niño que no. Bien, sigo con el método EVE. El método EVE, amigos, para eliminar esas cosas feas de su cuerpo como la guata o la celulitis o las estrías o qué sé yo. Hay métodos especiales para eso que producen resultados porque están dirigidos a eso. No es un producto de una acción indirecta como salir a correr. Eso usted no va a bajar la guata corriéndose. Se le va a venir un infarto nomás. Método EVE.cl. Entre al sitio y vea los detalles. Tienen 3 locales. Vitacura, Concón, Los Ángeles. Se comunican en el sitio. Usted puede partir en uno y sigue en otro. Lo mejor. Y sigo y termino este bloque con compreoro.com, el lugar donde usted puede comprar oro y plata en moneda, en lingote, el metal precioso 99 más que 99% de pureza certificado por la Católica. Qué mejor reserva financiera que tener un metal precioso. No solo eso, qué mejor inversión, porque están subiendo de precio. Y hay una oferta muy interesante que ustedes pueden ver en el afiche, unos lingotitos de 3,1 gramos de oro puro, que son como una manera de empezar a meterse en esto de invertir en metales preciosos e ir juntando, tener una base financiera sólida que nunca se va a deteriorar y que le puede permitir, bueno, según lo que usted quiera hacer después, según cómo quiera continuar. Así, sería un excelente regalo de Pascua, entre paréntesis. Bien. El mercado, el mundo financiero, económico, productivo, industrial, qué sé yo, está pensando ya en el día después de Cast, de este domingo. O sea, están pensando en el lunes. ¿Qué pasa? El mercado en general, los sectores productivos y financieros, han
asumido que va a ganar Kast. Ahí están los números. Todo puede pasar entre paréntesis, obviamente. Pero hay que pensar en términos de probabilidad. Asumen que va a ganar Kast y se preguntan qué viene. Ahora, el mercado que ya incorporó esta probabilidad de que gana Kast ha estado impulsado por esa noticia, por esa buena noticia para el mundo del comercio, porque las promesas de Kast son pro crecimiento, son pro inversión. Entonces, claro, obviamente que los inversionistas están contentos con eso y están, digamos, en una actitud más positiva. Lo que no está claro es hasta qué punto va a poder cumplir con sus, no sé si llamarlas promesas o llamarlas objetivos o propósitos. Yo hablaría más bien de objetivo y propósito que de promesa. Yo he dicho en este programa, y creo que es obvio, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo debiera saberlo, por último, que va a ser muy difícil todo para el próximo gobierno, pero muy difícil al menos en el camino correcto. Puede que sea difícil ir por un camino correcto, pero es muy preferible eso a que sea fácil ir por el camino incorrecto. Acuérdense de ese viejo refrán, el camino al infierno está ya empedrado con buenas intenciones, que las cosas fáciles, digamos, pueden conducir al infierno, y de hecho así ocurre. Esto va a ser arduo, pero vamos a estar bien encaminados, literalmente hablando. Porque un país no crece, no se desarrolla, no está bien, la gente no tiene pega, si no hay inversión, si no hay seguridad en las calles, si el crimen no está controlado, sencillamente un país no puede funcionar así. Y por ese motivo el mercado está, digamos, en una actitud optimista. Pero quedan, digamos, algunas incertidumbres respecto a cuánto va a ser posible. Por ejemplo, el tema del ahorro fiscal de los 6.000 millones que está hablando Kast. La izquierda dice que ¿de dónde? ¿Cómo? No, si todo se puede hacer. Voy a ponerme en un caso extremo en blanco y negro para hacer el punto, nada más, no porque se vaya a ocurrir. Usted puede ahorrar todos los miles de millones que quiere si usted cierra 20 ministerios, por ejemplo. ¿Ya? Claro, usted dirá, pero eso no se puede hacer. Bueno, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Así no simplemente con un decreto, sino porque además se pueden hacer desde el punto de vista de las consecuencias, de la efectividad, de si en la contabilidad hay más beneficio que costo. Claro que hay mucho que cortar. Usted puede defender cualquier gasto sobre la base de que con ese gasto se le está llenando los bolsillos a tantos empleados acá y tantos por allá, y se está beneficiando a tales grupitos y a tales fundaciones. Claro, todos los gastos benefician a alguien. Y esos beneficiados entiende entonces que no se puede cortar ese gasto. Claro que se puede cortar. Pero no es fácil. No es fácil porque aquí viene el tema. Un país no es una empresa donde usted corta lo que se le da la real gana. Y aún así no es tan fácil porque usted empieza con despedir a algunas personas porque realmente tiene que despedirlas e inmediatamente empiezan a poner el grito en el cielo de los despidos masivos y van a reclamar a la dirección del trabajo y arman algún lío. Pero para un país es mucho más difícil porque los países funcionan sobre la base de elecciones populares, los países democráticos me refiero. En un país comunista, por ejemplo, hacían lo que querían con la economía. En este momento, ¿saben ustedes lo que está pasando en Rusia a propósito de eso, que no es un país democrático? A los trabajadores de un montón de industrias básicas, industrias pesadas de Rusia, les bajaron los sueldos a la mitad, por decreto. Porque tienen que dedicar esa plata, digamos, a financiar la desastrosa guerra que están llevando a cabo contra Ucrania. Eso lo puede hacer un gobierno tipo Putin. Simplemente los sueldos se fueron a la mitad. Vean ustedes las informaciones en la internet si no me creen, ahí está. Pero usted en un país democrático no puede. Hay leyes, hay impedimentos y está el gran factor, el apoyo político. Usted echa a 100.000 personas y se gana a 100.000 enemigos. 100.000 votos menos para usted, 100.000 votos más para la oposición. Es complicado. Hay ministerios completos en Chile que yo creo que no sirven para nada, salvo para darle pega a los que están dentro del ministerio. Pero resulta que, fuera de esas personas que tienen derecho a voto, hay toda una máquina alrededor ideológica y de ciudadanos necios, ingenuos que se comieron la ideología y que creen de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nomás, si se cerrara el Ministerio de la Mujer, porque en realidad no se sabe para qué cosas ha hecho a favor de la mujer, salvo darle pega a muchas mujeres, empezaría la gritadera que esto es un ataque contra los derechos femeninos.
a pesar de ser simplemente un acto administrativo para cerrar una institución que no cumple ninguna función. Punto. Eso los pongo como ejemplo, no es que lo vaya a hacer. De hecho, creo que ya dijo que no lo va a hacer, porque ya ahora, antes de ser presidente, Kast tiene que estar pensando en los efectos políticos de todo lo que haga. Entonces, volviendo a los 6.000 millones de dólares, no va a ser fácil, pero de poder hacerse, se puede. Políticamente, ahí veremos. A lo mejor no va a ser 6.000 millones, quizá van a ser 3.000 nomás, o va a ser más. No sabemos cómo se van a dar las cosas, pero no va a ser fácil. Pero en general el mercado mira positivamente porque al menos, aunque no pueda cumplir con eso, aunque no pueda ahorrar 6.000 millones y ordenar las cuentas fiscales, que es muy importante para los inversionistas por muchos sentidos, aunque no pueda hacer eso, al menos no vamos a estar siguiendo en este camino descendente que lleva al abismo. No es el cuco, es la realidad. Así que están en una postura optimista, positiva, con algunas incertidumbres que todos tenemos, pero al menos la certidumbre que estamos entrando o vamos a entrar a otro camino, que por difícil que sea, es 1000 veces preferible al otro. Bien. Y a propósito de economía, y a propósito de dinero, y a propósito de conveniencias políticas, y a propósito de corrupción, y a propósito de sinvergüenzura, y a propósito de eso, voy a tocar el tema de los municipios, las cajas negras de las municipalidades. Un tema bastante brutal y escandaloso. Estas cosas, como todas, y lo he dicho tantas veces, son resultado de un proceso. No parten de un viaje. Así como los países, claro, no se caen a pedazos en un instante, sino que en un proceso. Bueno, vamos a examinar ese proceso, pero antes les quiero recordar a insightchile.cl, una empresa de puros profesionales de gran nivel dedicados a lograr que usted lleve a cabo sus tareas tributarias de la manera más eficiente posible, que optimice la carga financiera de su empresa, que regularice las situaciones difíciles en que puede haber caído por cualquier motivo con el servicio de impuestos internos, regularizar todo eso, proteger su patrimonio y en todos los sentidos hacer que su relación con los impuestos, con la contabilidad, con el manejo financiero, sean optimizados. insightchile.cl. Continúo con servicios logísticos de ingeniería. Estos profesionales ven la otra parte de toda empresa, la logística. La logística es el movimiento físico de cosas, es la producción de las mercancías, es el traslado, es el movimiento, es el aspecto material tangible de una empresa. Y puede estar muy mal organizado y usted puede estar perdiendo clientes, plata, qué sé yo, porque hay una hemorragia en tal o cual punto de su logística y usted no se ha dado cuenta, como ocurre muchas veces. Uno lleva a cabo una actividad a medias, mal hecha, con un costo innecesario, pero la fuerza de la costumbre nos ciega ante eso. Bueno, ellos investigan, ven esas cosas que están mal, ven estas cosas deficitarias, le ofrecen un modelo alternativo de 100% de eficiencia y le buscan el personal adecuado. ¿Qué más pueden? Póngase en contacto con ellos para que le hagan un scan de su empresa. Que le hagan un scan primero para ver qué está ocurriendo. Muy importante. Usted no pierde nada, gana mucho. Sigo con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para que le organicen un evento privado, particular, en su casa o en algún local, si usted quiere arrendar un local familiar, un tema de matrimonio, un cumpleaños, reunión de primo, de tío, lo que sea. Pueden también participar y han participado en eventos más comerciales, como por ejemplo un espectáculo en un restaurante. Ellos van a otros restaurantes, no solamente a Casa del Jamón, donde los contraten, van. Eventos corporativos también han participado, han estado en hoteles y siempre lo mismo, un espectáculo precioso, amigos, que además usted no se tiene que molestar en organizar nada. Ellos llevan el equipo, el tablado, la amplificación, todo, se instalan y usted ofrece a su gente un espectáculo precioso. Donde los ubica flamencas.cl. Y sigo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales dedicados a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no caiga en esta situación tan desagradable que se aparece un día un tipo y le dice: yo
registré su marca, usted no, y por lo tanto me debe plata, me debe esto, me debe lo demás allá, o simplemente le roban su producto, su servicio, como yo conozco gente que le ha pasado esa talla muy pesada. Así es que ellos registran su producto, su marca, en Chile, en el extranjero, la conservan, la renuevan, la defienden, todo, y usted va a estar en paz. Y no olvide los contadores auditores de Wekiper.com, disponibles para empresas grandes, medianas y pequeñas, para que las cosas funcionen bien en ese plano. Bien, la caja negra de los municipios se refiere al hecho de que la plata que reciben los municipios no se sabe bien cómo la gastan porque no informan, a pesar de que debieran hacerlo. Y esto ha brotado por el hecho de que ni siquiera han informado, voy a dar ya las cifras, la cantidad de funcionarios que han ido contratando los municipios. Con cada nueva administración llegan y contratan a sus amigotes. ¿Saben ustedes cuántos funcionarios en total operan en las 345 municipalidades de Chile? 469.000 personas, casi la mitad del 1 millón y tanto, 1.100.000 creo por ahí, el personal de la administración, del público, digamos, que trabaja en el área pública en Chile, entre el Estado central y los municipios. Bueno, casi la mitad los municipios. Uno no tenía idea, yo no tenía idea, por ejemplo, que tales o cuales municipios, el de Santiago, estamos hablando de miles. Uno dice, pero ¿por qué miles de personas en un municipio? ¿Qué es lo que hacen 5.000 o 6.000 personas en el municipio X? ¿Cuáles son las actividades que tienen que cubrir 5.000 o 6.000 personas? Ahí está la cuestión. Fíjense, de estos 345 municipios que les he mencionado, que son los que existen, solo 284 informaron sobre las contrataciones, los empleos que tienen el personal de al menos una vez en un mes. O sea, muchos de estos 284 informaron un mes nomás, no todos los meses del año. Dijeron, por ejemplo, en marzo tenemos tantos funcionarios y después nunca más se supo de ellos. No tengo la cifra exacta de cuántos de estos 284 dieron todos los meses del año, o 10 meses del año, o 5 meses del año, o solo un mes del año. Pero sí tengo la cifra de que hubo 69 que no dieron nada, no informaron nada. Son feudos privados, la plata que les llega la gastan como quieren. Se gastan más o menos la mitad de la plata en los sueldos de los funcionarios. Olvídese de los parques, del riego, de la mantención, de la seguridad, de lo que sea. La mitad se les va en personal. Algunos serán necesarios, obviamente. Pero yo diría, si usted, estimado amigo que ve este programa, por casualidad trabaja en un municipio, usted debe saber mejor que yo cuántos han llegado a las sucesivas, especialmente en esta administración de Boric, cuántos han llegado a calentar silla. Si tiene esa información y está viendo este programa, sí, aunque sea anónimamente, denos la información en los comentarios al pie en YouTube. ¿Cuánta gente está en su municipio que en realidad calientan silla o tienen unas pegas así fantasiosas que no significan nada para los vecinos, que no les dan ningún beneficio a los vecinos, salvo el beneficio es simplemente el sueldo que ganan esos funcionarios? Si alguno de ustedes hágame la gauchada de darme datos para tener una idea concreta de esta situación que abarca a, yo diría prácticamente todos los municipios. Miles. Vean ustedes la información en la prensa, municipios minúsculos, a veces que uno dirá, pero ¿qué es lo que hacen estos gallos en una comunidad donde hay 20 pelagatos? Lleno de funcionarios. Claro, lleno de compañeros, lleno de votantes, lleno de amigos, lleno de tíos, lleno de primos, lleno de socios en algún negociado, porque aquí se pueden hacer entonces negociados. La municipalidad tiene que comprar unos escritorios, entonces comprémosle al tío de este funcionario que tiene una mueblería. Bueno, 1000 cosas. Una caja negra, por eso que se le da, es una caja negra. Porque acuérdense ustedes, ¿no? Como nos vendieron esta cuestión, la pomadita, había que perfeccionar la democracia. Las administraciones de los municipios tienen que ser elegidas por el pueblo. Entonces, una vez que está elegido alguien, se convierte en una especie de señor feudal y hace lo que se le da la real gana.
todos los extremos del espectro político. No crean ustedes que estoy aquí culpando a la izquierda meramente. No, no. Esto es para todos lados. Empiezan a llegar los amigotes, empiezan a llegar los primos, el sobrino hueón que no tiene pega en otra parte, démosle ahí que sea inspector de columpio. Empiezan a llegar. Los que llegan aquí quedan ahí atornillados por la inmovilidad o lo que sea, inamovilidad. Entonces, el nuevo alcalde agrega a esos que calientan sillas, otros calientan sillas y así tenemos 469.000 funcionarios de la administración de los municipios. Sí, es increíble. Dividen 469.000 por 345 y ahí tienen. Creo que son 1.200, 1.100 en promedio. O sea, aquí incluyendo municipios de localidades tan pequeñas que usted las cruza en el auto en 2 minutos. Impresionante. Finalmente quiero tocar, para terminar el programa, unos dichos de un diputado y comunista, un señor Barrera, que no lo conocía, que parece que estuvo en un foro en alguna cosa, y dijo lo siguiente, echado para atrás. Yo esta frase la he escuchado otras veces, la escuché en la época de Allende, ya les voy a contar. Dijo, el fantasma del comunismo se ha ido debilitando hace rato. Con eso quiere decir, no hay peligro con el comunismo. O sea, el comunismo no es tan malo. Si todo lo que se ha dicho es un fantasma. Bueno, el señor Barrera no tiene idea de nada. Hay muchos fantasmas relacionados con el comunismo. Desde luego los fantasmas de los, ¿cuántos? 50 a 100 millones de personas muertas en Rusia, en China, en Vietnam del Norte, en Laos, en tantas partes, a manos de los comunistas, directo e indirectamente. Millones de fantasmas no se han debilitado. Hay millones de fantasmas vinculados a los asesinatos del comunismo, a las muertes del comunismo. El señor Barrera probablemente no sabe nada de historia, probablemente es un tipo bastante ignorante. No creo que en su vida haya leído historia de Rusia, historia del gobierno del comunista en Rusia. Hay muchos libros, no necesariamente tiene que leer de una ultraderechista que está inventando, lea historiadores serios y va a ver la cantidad de muertes que causó directa e indirectamente el Partido Comunista. Vea la historia de China y vea la cantidad de muertes que causó directo e indirectamente Mao Zedong. Luego el régimen de Vietnam del Norte, que aquí los pelotudos, los intelectuales de izquierda progresista en la época adoraban a Ho Chi Minh porque estaba en guerra contra los imperialistas yanquis. No saben la cantidad de gente que mató el régimen de Vietnam del Norte, asesinatos masivos. Así que sí, hay muchos fantasmas y no se han debilitado, están todavía dando vueltas por todos lados. Pero además déjeme preguntarle al señor Barrera, si se ha debilitado, ¿qué quiere decir realmente con eso? ¿Se ha debilitado su fe en el comunismo, señor Barrera? Porque para que se debilite el fantasma del comunismo tiene que debilitarse el comunismo en primer lugar. O sea, ya tiene que dejar de ser lo que era. Se ha debilitado su fe, se debilitó la fe en el comunismo de la señora Vallejo, del señor Carmona. ¿Se ha debilitado la fe de toda esa gente? No creo. No, esta pomada ya nos trataron de venderla, la vendieron. En la época de la época del año 70, yo voté en esa época. No sé si el señor Barrera andaba en triciclo o había nacido. Yo estaba ahí, tenía 21 años. Y también la izquierda andaba con el mismo cuenteo. Hacer desaparecer lo que significaba un gobierno socialista, diciendo que no, si esto no, estos son fantasmas, estos son invenciones. Yo les puedo recordar al señor Barrera que no debe conocer frases que se cantaban en las concentraciones de Salvador Allende. No, así que es esto de que los comunistas se comen las guaguas. Por supuesto que no se comen las guaguas. Pero qué fácil es erigir un mono de paja y luego triunfalmente echarlo abajo como si hubiera echado abajo un monumento de verdad. El comunismo no se ha debilitado en nada en lo que corresponde a sus ideas, las siguen manteniendo. Hace poco entiendo que los socialistas reafirmaron sus creencias de feligreses devotos del marxismo-leninismo. ¿En qué se ha debilitado? Cuéntenos en qué se ha debilitado realmente. Se han debilitado eso de que se comen las guaguas, pero es que eso no tiene importancia, por señor Barrera, piense un poquito. No se ha debilitado en absoluto. Y si se había debilitado, y si había alguna gente que estaba ya pensando, no, si no es para tanto, los comunistas no son tan malos, los comunistas no son tan ruinosos, los comunistas nos traen, digamos, ruina a un país. Bueno,
a esas personas que se les está olvidando y que se les está desvaneciendo lo que usted llama el fantasma del comunismo, se los recordó y lo revivió ese fantasma del gobierno de Boric. Lo que vimos en la segunda mitad del gobierno de Piñera, lo que vimos en el que ustedes llaman estallido social, lo que vimos en el gobierno de Boric, lo que vimos en la proposición constitucional. Ahí está el comunismo, no hay ningún fantasma, señor Barrera. Es una realidad. Lamentablemente no es un fantasma. Los fantasmas son de los muertos que ustedes han causado a lo largo de toda su historia de su fe perversa, tóxica, de su religión sin Dios. Una religión que pone de Dios a la lucha de clase, que tiene de apóstoles a Marx, a Lenin y a otros criminales. No, Marx no era criminal. Lenin sí fue criminal, Stalin, ¿para qué hablar? ¿Qué es lo que se ha debilitado el comunismo? Díganos. ¿En qué se ha debilitado el comunismo en China? Donde tienen campos de concentración para las etnias, para varias etnias, para convertirlos en comunistas, para lavarles el cerebro. Hasta la Michelle Bachelet creo que, aunque muy directamente tocó ese punto. ¿En qué se ha debilitado? ¿Dónde se ha debilitado? ¿En qué se ha transformado? Si ustedes siguen creyendo en lo mismo. Ustedes siguen creyendo en el hombre como el hombre nuevo, la sociedad sin clase, o sea, la sociedad en realidad sin clase pero con casta. Los de arriba, la nomenclatura, y los de abajo, los súbditos, los oprimidos, los pisoteados, los dominados por el partido. A ver, ¿qué es lo que se ha debilitado entonces? Pues Barrera. Echado para atrás, hablado, se ha debilitado el fantasma. No. Lamentablemente no se ha debilitado el fantasma del comunismo. Se han desacreditado. No debilitado, se han desacreditado. Se parecen las palabras, pero son distintas. Se han desacreditado y se están desacreditando cada día más. Pero hay que reconocer que, como toda fe extrema, tiene capacidad de repente para agarrar otra vez los tontones de las nuevas generaciones, que son mentes pequeñas, inexpertas, sin conocimiento, deseosas de buscar una identidad, y entonces el Partido Comunista les ofrece un uniforme. El pañuelito rojo, la lucha por la justicia, la cacha de la espada. Sí, en ese sentido, los comunistas van a seguir todo el tiempo del mundo, mientras exista el planeta, van a seguir teniendo sus feligreses. Pero, para la gente que tiene un par de dedos de frente, ustedes están totalmente desacreditados, no debilitados. Así es. Y bueno, amigos, estamos poniendo fin al programa de hoy. Estamos acercándonos al día domingo. Vamos a ver qué pasa. Y mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez, el último programa que hacemos antes de las elecciones. Vamos a ver qué novedades hay en el campo. Ustedes ven que no hablo de los famosos debates porque no los escucho ni los veo, porque no me interesan en absoluto. Y no me interesan porque creo que no tienen ninguna importancia. Para ver o escuchar a la señora Jara satanizando a Kast, y para ver a Kast tratando de sacarse de encima todas esas acusaciones idiotas, ¿para qué? Eso no afecta en nada, no agrega nada, uno no aprende nada con eso, es una lata. Así que por eso. Y llegado el caso, si hay que decir algo sobre un debate, veo lo que dicen los periodistas, haciendo los descuentos necesarios, claro, por supuesto, tratando de encontrar la verdad detrás de lo que digan los periodistas. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana con Nicole. Muchas gracias por su asistencia y no olviden, ya se me había olvidado, mi libro Resurrección, disponible en el villegas.cl/tienda, junto con los últimos que van quedando de Para no tirarse por la ventana. Y hay otros libros míos que ya se acabaron completamente, pero eche una mirada usted en la tienda de El Villegas. Usted la encuentra en elvillegas.cl/tienda. Ahí va a ver lo que está disponible, los precios, la entrega rápida, todo. Pero no olvide especialmente este libro que termina el ciclo. Ya, y eso sería todo. Muchas gracias, nos estamos viendo.